Hemos convocado a la socióloga Alejandra Sánchez, a quien le doy la bienvenida a este espacio, a su objetivo en vivo. Alejandra, buenas tardes. Hola Max, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues feliz de tenerte en el espacio nuevamente y bueno, pues que nos cuentes por qué León XIV, el origen del nuevo papa, es trumpista, es anti-Trump. Lo que sí es que hay un efecto, bueno, desde mi punto de vista hay por supuesto un efecto de que pues, los Estados Unidos están de moda en el mundo, no solo en aranceles, ahora también lo vemos en la Iglesia Católica. ¿Qué decir sobre este nombramiento, Alejandra? Claro, yo creo que para todos fue sorpresa que fuera estadounidense, ¿no? El nuevo papa. Decir que no solamente es estadounidense, tiene también la nacionalidad peruana y eso, bueno, ya es interesante. Y que para poder saber, que es pues muy interesante, muy intrigante, cuál es el perfil ideológico y qué es más o menos lo que va a orientar el papado de alguien, pues bueno, podemos comenzarlo a ver desde sus primeras decisiones, ¿no? Que toma el cardenal una vez electo papa en el cónclave. Sí. En este caso de este cardenal, Robert Prevost, pues vimos sus primeras decisiones. Una, el nombre que adoptó, ¿no? Que precisamente es León XIV. ¿Por qué 14 y no 13, etcétera? Pues porque ya hubo un León XIII, ¿no? Normalmente el nombre que adoptan los cardenales al hacerse papas, pues ya es un mensaje en sí mismo, ¿no? Cuando tiene un número, quiere decir que ya hubo un papa con ese mismo nombre antes y que normalmente ese es el legado que quieren continuar, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿quién fue León XIII, no? Que está muy interesante. Yo hace un rato me metí a investigar sobre él y sobre lo que caracterizó su papado, ¿no? Para Sí. empezar, fue un papado muy largo, que corrió entre los años de 1878 a 1903, que fueron años y décadas de muchísimos cambios sociales por la industrialización, ¿no? Eso generó muchísimos fenómenos sociales nuevos que antes no había, sobre todo relacionados con la relación del trabajo, ¿no? Ese es Y justo el Papa León XIII. el Papa León XIII, así Ok. es, a quien el nuevo Papa pues hace referencia con la decisión de su nombre, ¿no? Ok. Es, pues bueno, ¿y qué caracterizó el legado del Papa XIII, ¿no? Al que ahora sucede en nombre consecutivamente. Bueno, pues Sí. precisamente él hizo una encíclica que se llamó Rerum Novarum, que quiere decir o se refiere a sobre las cosas nuevas, precisamente por todos estos cambios sociales que empezaron a ocurrir en esas décadas, y se le considera el inicio, el acto fundacional de la llamada doctrina social de la Iglesia. A partir de esa encíclica se publicaron desde ese momento hasta ahora otra serie de encíclicas que se enmarcan en esa doctrina, la doctrina social, y pues destaca que la última encíclica enmarcada en esta doctrina social, pues es la de Fratelli Tutti, publicada por el Papa Francisco en 2020, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al menos se enmarca dentro de esa misma línea, ¿no? Sí, estamos hablando con la socióloga Alejandra Sánchez. También preguntarte, Alejandra, ¿por qué los papas, por qué no ocupan su nombre de pila? ¿Por qué tienen que elegir, o no sé si es una obligación, o por qué eligen llamarse pues con estos nombres? Ya nos decías de León XIII, ahora León XIV, pero antes tuvimos a Benedicto XVI, Juan Pablo II, efectivamente. ¿Sabes por qué se ocupan otros nombres que no es el que ya tienen, el nombre de pila? Sí, es parte de la tradición, ¿no? Eclesiástica. Efectivamente, no pueden asumir el papado con su nombre de pila. Yo creo que ahí debe de haber muchos factores que juegan, como, a ver, los nombres encarnan muchas veces nacionalidad, ¿no? Ok. Entonces, creo que es una manera de despojarse, ¿no? De ciertos elementos de la política global a las que estamos acostumbrados en el día a día, y no por eso deja de ser político, como lo acabo de decir, se vuelve político, ¿no? A partir de esa primera decisión que toma el Papa podemos saber cuál es más o menos su orientación ideológica, pero pues bueno, se vuelve político dentro del campo de poder hierocrático, que es el poder religioso, ¿no?
¿Es la continuidad del papado del Papa Francisco? Pues mira, hay elementos que indican que sí representa un papa de continuidad, Ujú. pero mucho más moderado a lo que significó el Papa Francisco, ¿no? Yo creo que sí, con este tipo de elementos, León XIV, ¿no? Considerando lo que fue y lo que simbolizó el papado de León XIII, considerar también otro elemento muy importante, que es de qué orden viene, ¿no? Él viene de la orden de los agustinos, es de hecho el primer papa de esta orden, y es una orden que es moderadamente progresista, ¿no? No es la más progresista, porque esa es la orden de los jesuitas, de donde venía el Papa Francisco. Sí, Pero bueno, correcto. no es tendiente a lo conservador, ¿no? A los más conservadores. Entonces, pues eso parece indicar, tiene signos de continuidad y otras dos cosas muy importantes. Fue ordenado arzobispo y cardenal por el Ajá. Papa Francisco en 2023, que ese es pues un signo importante que puede indicarnos continuidad. Y por supuesto su primer discurso, en el que habló de tender puentes, habló de una apertura a cuanta persona lo necesite, que esos dos pilares eran también muy constantes en el Papa Francisco, y habló también de hacer una iglesia misionera, ¿no? Que es también muy similar a lo que profesaba Francisco, ¿no? A hacer, predicar con la gente y sobre todo en las periferias y no encerrarse y no enclaustrarse, ¿no? En el Vaticano. Entonces yo creo que estos son elementos que indican una posible continuidad, insisto, un poco más moderada, pero bueno, por ahí están esos elementos y por supuesto que decidió dar ahí una parte del mensaje en español y haciendo un saludo a un país latinoamericano, ¿no? Que fue Perú. Y se me permiten también una palabra, un saludo, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Sí, como bien lo refieres, eso sin duda es un gran mensaje, ¿no? Es algo que no hizo Ratzinger, el papa alemán. Entiendo que tampoco lo hizo el papa polaco, que era Juan Pablo II. Y bueno, pues dices, viene de los agustinos, dice el nuevo papa, hacer de la iglesia o de su papado un papado misionero, es decir, que vuelvan a territorio los ministros de culto. También decías en este hilo, Ale, donde haces una gran reflexión sobre lo que significa León XIV, el nombre de León XIV, que pues no necesariamente está vinculado a la izquierda más radical, a los comunistas, a los socialistas, pero el término progresista sí te da, por lo menos en la iglesia, pues una perspectiva mucho más vanguardista en el sentido de derechos, pues ahora en el mundo no religioso serían los derechos humanos, ¿no? El tema de el Papa Francisco era muy claro con su doctrina, su pensamiento sobre las parejas homosexuales, sobre que pudieran casarse o no, entre otras cuestiones. Podríamos esperar de este nuevo papado que la iglesia siga siendo pues más cercana, digamos, al espectro de lo político de la izquierda, o por el contrario, y cómo se vería eso reflejado, mi querida Alejandra, en términos prácticos, pues esta parte moderada que nos has comentado del nuevo papa, el papa León XIV. Sí, la costumbre, ¿no? Nos Sí, hace sí. decir todavía Francisco, así pasó con Francisco, que decíamos todavía Benedicto y antes Juan Pablo, pero ya nos iremos acostumbrando al León XIV. Sí. Eh, Mira, fíjate que a mí me pareció muy interesante, hablando precisamente de estos primeros mensajes que se dan, Uh-huh. algo que ya rompió con uno de los primeros mensajes que dio Francisco, ¿no? En la primera aparición de Francisco en el balcón que da a la Plaza de San Pedro, Francisco apareció ataviado únicamente con la sotana blanca, ¿no? Uh-huh. A diferencia de ello, León XIV, el nuevo papa, aparece con la capa roja y la estola dorada y la cruz de oro, ¿no? Pues esas son
a lo mejor parecería muy menor o muy pequeño, pero ese era un mensaje muy poderoso, por ejemplo, que daba el Papa Francisco con respecto al modo de vivir personal que deben de tener y al que deben de aspirar, pues los altos representantes de la Iglesia, que es una manera moderada, ¿no? Honesta y pues muy cercano a los pobres, que es a quienes prioritariamente defienden, sobre todo precisamente los jesuitas, ¿no? Que tienen esta opción preferencial para los pobres. Entonces, ahí ya vimos, por ejemplo, un primer mensaje de distanciamiento con el Papa Francisco, ¿no? Que tal vez nos va a indicar algunos cambios en cómo se va a vivir en el Vaticano, ¿no? Pero algo que me parece a mí muy importante es esta vinculación con ser una iglesia misionera, ¿no? Una iglesia que está cerca de la gente y cerca sobre todo de los pobres. Ahí yo creo que sí es mucho más cercano a Francisco y mucho más lejano a Benedicto XVI o a Juan Pablo II. Bueno, pues ahí está, es el análisis, la reflexión de la socióloga Alejandra Sánchez, a quien hemos convocado en esta ocasión, pues justamente para que nos explicara este tema de las doctrinas, este tema de la doctrina social en la iglesia, bueno, pues instaurada, decías, Alejandra, en la encíclica del Papa León XIII, y que ahora, bueno, tenemos a León XIV al frente del Estado Vaticano. Alejandra, bueno, si quisiéramos saber más sobre esto que acontece, que fue noticia mundial, que todos los medios en el mundo pues voltearon a ver el tema de del humo blanco y luego, bueno, la salida de este nuevo papa gringo. Si quisiéramos consultar más información en tus redes sociales, ¿dónde te podemos ver, escuchar y seguir? Muchísimas gracias, Max. Estoy tanto en Twitter como en TikTok como Ale Sánchez. Ok, y ahí la aparece en redes. Ahí le aparecen las redes de nuestra querida Alejandra. Y Alejandra, bueno, pues si me lo permites seguir hablando de esta situación contigo, pues te estaremos buscando más adelante. Claro que sí, Max, con muchísimo gusto. Y muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti y gracias a ustedes que se quedan conectados totalmente en vivo y en directo. Pues ahí lo tiene, es la reflexión de la socióloga Alejandra Sánchez, a quien convocamos, por supuesto, para que nos compartiera su experiencia, sobre todo su conocimiento.